Hola, muy buenos días. Hoy nos encontraremos hablando acerca de las vías para la fijación de carbono en las plantas. Los integrantes son Juan Daniel Monegro, Sheila Pérez Herrera y Yudailia Abreu Osorio. Los metabolismos de las plantas C3, C4 y MAC. Bueno, como ya sabemos, las plantas son organismos vivos que obtienen su energía mediante un proceso llamado fotosíntesis. En este proceso, ellos usan el agua, luz solar y dióxido de carbono para producir compuestos orgánicos que son necesarios para su crecimiento y liberación de oxígeno al ambiente. La fotosíntesis es un proceso que se divide en dos fases. La primera es la fase luminosa, que es donde la energía solar se convierte en energía química, y luego está la fase oscura, que es donde se sintetiza la glucosa a partir del dióxido de carbono con la energía química generada en la fase luminosa. Entonces, también hay que destacar que en la fase oscura, las plantas han desarrollado diferentes adaptaciones, tanto metabólicas como anatómicas, debido a las diferentes condiciones ambientales. Estas adaptaciones les permiten utilizar el agua de forma más eficiente y también les permite aumentar la absorción del dióxido de carbono, lo cual mejora la producción de carbohidratos. También hay tres tipos de plantas según sus mecanismos de asimilación del dióxido de carbono. Estas son las plantas C3, que son las plantas más antiguas. Luego también están las plantas C4 y las plantas CAM. Cada uno de estos tipos de plantas cuenta con adaptaciones específicas para optimizar la fotosíntesis en las diferentes condiciones ambientales en donde se encuentren. Bueno, aquí tenemos la vía metabólica C3. La fotosíntesis en las plantas que son de este tipo se realiza mediante el proceso de Calvin en el estroma de los cloroplastos. Además, se le denomina C3 debido a que el producto estable de la fijación del carbono es el 3-fosfoglicerato, también conocido como 3-PGA. Bueno, este, este ciclo se compone de tres fases principales que son la fijación del carbono, la reducción y la regeneración de la ribosa bisfosfato. Entonces, en la primera fase de este ciclo, el dióxido de carbono atmosférico es fijado por la enzima rubisco, la cual cataliza la unión del dióxido de carbono con la RuBP, y estas forman dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Entonces, en la segunda fase, estas dos moléculas de fosfoglicerato son fosforiladas por ATP y luego reducidos a NADPH, el cual sí, sí, NAPDH, convirtiéndose en gliceraldehído 3-fosfato, también conocido como GAP, lo cual el GAP es el resultado de la reducción del fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, y el GAP es utilizado para sintetizar el almidón y la sacarosa. Estos carbohidratos proporcionan energía para el crecimiento de plantas y también son almacenados en las semillas, que son ricas en proteínas y aceites. Luego tenemos la última fase, la última fase, que es la regeneración de la ribulosa. En esta parte, el gas producido en la fase de reducción se utiliza para regenerar la RuBP mediante una serie de reacciones que requieren ATP, y esta completa así el ciclo de Calvin. También hay que destacar que a pesar de que
El ciclo de Calvi demuestra una eficiencia bajo condiciones óptimas. Realmente hay que mencionar que las plantas C3 sufren grandes desafíos importantes y esto lo hace a través de un proceso llamado fotorrespiración. En tales circunstancias, la enzima rubisco no solamente funciona como carboxilasa, sino también como oxigenasa. Bueno, especialmente cuando las temperaturas son altas y hay una baja concentración del dióxido de carbono. Cuando la rubisco utiliza el dióxido de carbono, utiliza el oxígeno en lugar del dióxido de carbono, se genera, se genera fosfoglicolato, el cual es una sustancia tóxica que debe ser utilizada en un proceso que consume la ATP y la NADPH, liberando así el dióxido de carbono en el proceso. Pero este proceso realmente reduce la eficacia fotosintética. La fotorespiración es realmente un proceso muy caro y tiene menos eficacia en la fotosíntesis convencional. Y además, este representa uno de los principales obstáculos para la productividad de las plantas C3. Bueno, esto solamente en entornos cálidos y secos. Pero bueno, es por eso que las plantas han evolucionado para tener diferentes mecanismos para mitigar este efecto. Esto lo hacen a través de la apertura de los estomas para incrementar la concentración del dióxido de carbono dentro de la hoja, aunque realmente esto puede resultar en una mayor pérdida de agua. Hola, mi nombre es Chile María Pérez Herrera y voy a estar describiendo, explicando un poco qué son las vías metabólicas de la C4. Bueno, pues ese es un tipo de metabolismo de ciertos tipos de plantas como el maíz o la caña o varias herbáceas que conocemos, eh, que ayuda a que no se pierda directamente tanta cantidad de agua en el proceso del metabolismo de la planta, por lo cual facilita que éstas se puedan desarrollar perfectamente en ambientes cálidos, pues. Esta inicia, de, es un proceso en el cual se sintetiza, como todo se sintetiza dióxido de carbono, pero esta, en vez solo de ser catalizada por los rubisco como la C3, pues su proceso inicia con el fosfoenol piruvato, que una molécula de 3 carbono que es procesada o sintetizada por la enzima fosfonol piruvato carboxilasa, eh, que a su vez junto con el dióxido de carbono forman el oxalacetato. Entonces esta molécula de 4 carbonos ya, por este número de elementos en estos compuestos, pues se le da el nombre de C4, pues entonces de este se transforma en malato o aspartato, depende de qué tipo de planta se esté hablando. Luego, cuando pasa por la unión de desmosomas, este se divide en dióxido de carbono y piruvato. El dióxido de carbono se va directamente al ciclo de Calvin, que más o menos ya lo conocemos. Es donde se integra este ciclo el dióxido de carbono. Entonces, se transforma una molécula de ribulosa 1,5-fosfato en, en, en 3, en 3-PGA. Luego en este interfiere la ATP y el NADPH, transformando luego en moléculas que próximamente formarán azúcares, como el G3P, el glicerato 3-fosfato. Luego sucede la regeneración de la molécula inicial. Entonces hay
interfieren en el dióxido de carbono. Pero, por otra parte, sucede que el otro resultado de la división del malato es el piruvato, el cual interactúa con la fosfenol piruvato quinasa, que va potenciado por el ATP, vuelve y se obtiene la molécula inicial del proceso, fosfenol piruvato, fosfenol piruvato. Las plantas crasuláceas y suculentas en general evolucionaron para sobrevivir en ambientes extremos donde el agua es escasa y las temperaturas suelen ser extremadamente altas. Dichas plantas, que incluyen especies como los cactus, los aloes y las rosas de alabastro, han desarrollado adaptaciones únicas para minimizar la pérdida de agua y maximizar la eficiencia fotosintética. Algunas de las adaptaciones más especializadas para este tipo de casos es el metabolismo ácido de las crasuláceas, o CAM por sus siglas en inglés, o MAC por sus siglas en español, un proceso que les permite fijar carbono de manera eficiente en condiciones de estrés hídrico. El ciclo de la fotosíntesis de las plantas CAM es un proceso altamente eficiente que les permite, como ya había mencionado, conservar agua y realizar la fotosíntesis incluso en las condiciones más secas. En dicho ciclo se divide en dos fases principales, que ocurren durante la noche y el día respectivamente. Durante la noche, las plantas CAM abren sus estomas para absorber dióxido de carbono del aire. Dicha estrategia les sirve para reducir la pérdida de agua, ya que la transpiración es menor durante las horas nocturnas. Una vez que el CO2 es absorbido, se combina con una molécula de fosfoenolpiruvato en las células del mesófilo. La reacción es catalizada por la enzima PP carboxilasa, la cual produce oxoacetato, un compuesto de 4 carbonos. Y recordemos un poco que la molécula de fosfoenolpiruvato posee 3 carbonos. El oxaloacetato se convierte rápidamente en malato, en otro compuesto de 4 carbonos. El malato es almacenado en grandes vacuolas dentro de las células durante toda la noche. Entonces pasamos al ciclo de día. Las plantas CAM cierran sus estomas para evitar la pérdida de agua a través de la transpiración, o para evitar también que se evapore el agua almacenada, lo cual significa que no hay ningún tipo de intercambio de gases con el ambiente durante las horas de luz. El malato almacenado en las vacuolas durante la noche se transforma en citoplasma, donde se descompone, liberando CO2. Entonces, el CO2 se utiliza inmediatamente en el ciclo de Calvin para la síntesis de azúcares. Entonces, el CO2 liberado se fija en la ribosa bisfosfato mediante la enzima rubisco, iniciando el ciclo de Calvin. Dicho proceso convierte el CO2 en azúcares para que las plantas lo utilizan para crecer y poder desarrollarse. La alta concentración de CO2 alrededor del rubisco durante el día reduce significativamente la fotorrespiración, un proceso ineficiente que suele hacer que la planta desperdicie carbono y energía. Y con este proceso, al minimizar la fotorrespiración, las plantas CAM aumentan la eficiencia de la fotosíntesis.